Hemos estado revisando las cinéticas de reacciones enzimáticas. Sin embargo, las enzimas todavía no son microorganismos. Entonces, las etapas de crecimiento celular en un reactor discontinuo se muestran en esta figura, en donde inicialmente tenemos una inoculación de un pequeño número de células, es decir, se le agregan al reactor intermitente que contiene los nutrimentos e inicia el proceso de crecimiento. Se muestra la cantidad de células vivas también en esta gráfica en función del tiempo. Durante la fase 1 tenemos esta fase 1, aquí digamos vamos viendo en tiempo igual con 0 agregamos un número determinado de células, por eso ya tenemos un pequeño número de células al inicio. Después seguiría toda esta fase 1, que es la fase de retraso, donde hay muy poco aumento en la concentración celular. Durante la fase de retraso las células se ajustan a su nuevo entorno, sintetizando enzimas, preparándose para comenzar a reproducirse. En ese tiempo las células llevan a cabo funciones como síntesis de proteínas, transporte para desplazar al sustrato hacia el interior de la célula, síntesis de enzimas para utilizar en el nuevo sustrato, y además que comienza el trabajo de replicación del material genético dentro de las células. La duración de la fase de retraso depende del medio de crecimiento, el cual se haya tomado del inóculo en relación con el medio de reacción en el que se coloque. Si el inóculo es similar al medio del reactor intermitente, la fase de retraso casi será inexistente. Sin embargo, si el inóculo se coloca en un medio con diferentes nutrimentos u otro contenido, o si el cultivo del inóculo estuviera en la fase estacionaria de muerte, las células tendrían que reajustarse a su trayectoria metabólica para poder consumir los nutrimentos del nuevo entorno. Luego tenemos la fase número 2. En esta fase número 2 también se conoce como fase de crecimiento exponencial, debido a que esta tasa de crecimiento de las células es proporcional a la concentración de las células. Esta fase de las células se divide al máximo de la velocidad que se efectúan todas las vías enzimáticas para metabolizar el sustrato, como resultado de la fase de retraso, y las células pueden emplear los nutrimentos de manera más eficiente. Luego seguiría la fase 3 o la fase estacionaria, durante la cual las células alcanzan un mínimo de espacio biológico, en el que la falta de uno o más nutrimentos limita el crecimiento celular. El agotamiento de los nutrimentos y los metabolitos esenciales. En esta fase estacionaria se producen muchos productos importantes de fermentación, incluyendo la mayoría de los antibióticos. Por ejemplo, la penicilina se produce a través de un hongo. El crecimiento celular también se hace más lento por acumulación de ácidos orgánicos materiales tóxicos generados durante esta fase de crecimiento. Y por último, la fase 4 o la fase de muerte, que en ella ocurre una reducción de la concentración de células vivas. Dicha reducción es el resultado de sus productos tóxicos, sus condiciones ambientales difíciles y el agotamiento de los suministros de los nutrimentos o incluso de todos ellos. Entonces vamos a tener en general 4 fases, ¿sí? Fase de retraso, fase de crecimiento, fase estacionaria y una fase de muerte.